un trimestre más en el que abordamos este tema, uno de los temas más importantes en mi opinión, que es qué es lo que han estado comprando los superinversionistas, porque aquí podemos enriquecer bastante nuestros análisis y mejorar la forma en la que administramos nuestros portafolios. Ahora, hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que abordaremos qué es lo que ha estado comprando superinversionistas como Terry Smith, Warren Buffett, Mohnish Pabrai y Li Lu. Ahora, este es el primer video que grabo desde que tuve una cirugía, me injertaron hueso y encía, entonces sigo hablando algo raro y vamos a intentar hacer buenos videos. Y ahora el primer superinversionista que quiero mencionar es Li Lu, que prácticamente no hizo ningún movimiento, pero cabe recalcar que la mayoría de sus posiciones están en el continente asiático, él lo ha dicho abiertamente, por lo cual el portafolio de Estados Unidos que él tiene es una parte de sus inversiones. Y lo que quiero aquí mencionar es que Li Lu vendió por completo su posición en Meta o Facebook en el segundo trimestre de este año. Pero este último trimestre no hizo prácticamente ningún movimiento en los Estados Unidos y su portafolio consta de Google, una de mis empresas favoritas y una empresa que inclusive Warren Buffett y Charlie Munger han mencionado que es una de las que tiene un mayor moat, lo cual me sorprende que no le hayan comprado después de haber hablado tan bien de esta empresa y de decir que no supieron analizarla en el momento y que se perdieron una oportunidad. Pero tiene Alphabet, Micron, Bank of America, Berkshire Hathaway y Apple, un portafolio que se parece bastante al de Berkshire Hathaway. Y sí, Li Lu es un aprendiz de Charlie Munger y una de las personas en las que Charlie Munger invierte, ya lo he mencionado y tengo un video específicamente de este superinversionista, pero siempre se me hace buena idea mencionar su portafolio, aunque no haga movimientos, porque nos sirve ver su estrategia. Y segundo, quiero mencionar a Terry Smith. Terry Smith, conocido por tener una estrategia de inversión sumamente sencilla y por decir con claridad por qué es que invierte en estas empresas, ya que él se fija mucho en la generación de flujos de efectivo y en el retorno sobre el capital empleado, muy de la escuela de Charlie Munger. Las tres reglas con las que consta la estrategia de Terry Smith que he mencionado anteriormente son solamente invertir en buenos negocios. Él no elige invertir en diferentes tipos de empresas, él no elige invertir en empresas o en situaciones especiales. Por ejemplo, él solamente compra empresas que son buenas, las compra a un precio adecuado. Dice, primera regla, encontrar empresas buenas. Segunda regla, no sobrepagar por ellas. Y tercera regla, y la más importante y la más difícil de seguir, no hacer absolutamente nada, dejar que el tiempo pase. Y por eso es que la estrategia de Terry Smith es tan admirable, porque con solamente estas tres reglas y con métricas tan sencillas de ver como el flujo de efectivo y el retorno sobre el capital empleado, él ha logrado tener retornos de inversión de 18% en promedio en los últimos años. Y sí, sus posiciones principales, que tuvieron movimientos mínimos, si es que tuvieron movimientos, son Microsoft, son Philip Morris, Estée Lauder, de esta empresa de cosméticos, ADP, una empresa de servicios de software prácticamente, y PepsiCo, la empresa que todos conocemos, Pepsi, competencia de Coca-Cola. Pero ¿qué hizo? Bueno, vendió una posición en Wingstop, la vendió por completo, estos restaurantes de alitas, vendió 41% de PayPal, lo cual a mí me sorprendió un poco porque él anteriormente había defendido la posición en PayPal y había dicho que veía una especie de moat para esa empresa, aunque el moat era un poco más pequeño de lo que anteriormente él había analizado, por lo cual entiendo que ha hecho este movimiento, pero una venta del 41% después de haber hablado bien de PayPal y decir que tenía buenas expectativas, lo que a mí me dice es que encontró una mejor oportunidad de dónde poner ese dinero y vendió 28% de su posición en Intuit, otra empresa de servicio de software comercial, lo cual también me sorprende que haya vendido un porcentaje porque Intuit ha continuado en el mismo precio que el trimestre anterior, o si acaso es que ha bajado un poco, por lo cual me hace pensar que o encontró una mejor oportunidad o cambia un poco su tesis de inversión por sobre esta empresa, ya que el precio no ha cambiado. Y por otra parte compró Apple, una posición mínima, 0.30%, pero por primera vez compra Apple para su portafolio, una empresa que él anteriormente había criticado y que había comparado con Nokia. Pero una de las cosas por las cuales admiro tanto a Terry Smith es que él siempre dice que está dispuesto a equivocarse y que está buscando sus errores porque sabe que los va a cometer. Entonces, que haya adquirido Apple me hace ver que aceptó un error y que no tiene miedo de diversificar un poco más y que no tiene miedo de invertir en algo de lo cual él anteriormente había hablado mal. Por otra empresa que agregó es Otis, esta empresa de elevadores prácticamente y de mantenimientos de 1.90%. Entonces, una posición interesante la cual construyó en Otis en tan solo un trimestre.
Y sí, Terry Smith con su portafolio, que podríamos decir que es bastante sencillo, y en su portafolio no hay ninguna sola empresa que yo no entienda cómo funciona, por lo cual su estrategia de inversión no es complicada, tampoco las empresas en las que él invierte son complicadas. Uno de los portafolios que a mí más me gusta analizar para poder encontrar oportunidades en las cuales yo pueda analizar para ver si quiero agregar a mi portafolio o si no lo quiero hacer. Pero sí, Terry Smith, una fuente de ideas para mi portafolio. En tercer lugar, quiero mencionar a Mohnish Pabrai. Ahora, Mohnish Pabrai prácticamente no hace movimientos en los Estados Unidos. Ha mencionado que a partir del 2018-2019 su enfoque ya no ha estado invertir en Estados Unidos, sino en otras economías porque encontraba más descuentos, y que le gusta invertir en empresas de aproximadamente 500 millones de dólares. Pero esto se contradice cuando vemos la posición que acaba de agregar. Su posición principal en los Estados Unidos, y es una posición grande en su portafolio, es Micron. En su portafolio global es una posición bastante grande, Micron. Ahora, Micron es una empresa muy popular, que tienen bastantes superinversionistas, esta productora de chips de memoria. Entonces Micron, una posición que sí es una empresa algo cíclica, que se ha beneficiado bastante y que ha aumentado bastante en valor, sigue estando y sigue siendo una de las posiciones principales de Mohnish Pabrai para su portafolio en general, pero ahora agrega otra empresa que también es grande y es conocida por ser una especie de compounder, que esta empresa que está en Canadá y administra propiedades y son dueños de muchas propiedades y están involucrados en propiedades para producir energías renovables, por ejemplo, y esta empresa se llama Brookfield Asset Management y tiene un equipo directivo enfocado en volver a reinvertir, tiene un equipo enfocado en crear un compounder, o tienen muy consciente este término de una empresa de compounding para el largo plazo, pero una visión muy a largo plazo. Lo que me sorprende es que Mohnish Pabrai elija una empresa tan grande y tan conocida, pero bueno, es una oportunidad que él está encontrando y que a mí se me hace una empresa bastante interesante, que cabe en muchos portafolios porque agrega una buena diversificación. Recordemos, todo esto es solamente mi opinión y puedo estar equivocado, pero agrega una buena diversificación porque te deja expuesto al mercado de bienes raíces. Y para pasar a la siguiente posición, quiero mencionar a Warren Buffett. Ahora, Warren Buffett es interesante lo que hizo porque agregó $4,000 millones a una sola empresa en un solo trimestre, algo que veíamos que hacía con las empresas petroleras, que las empresas petroleras, Chevron y Oxy, ahora son su segunda posición más grande del portafolio si las juntamos, ya que en Chevron tiene el 8% del portafolio, en Occidental Petroleum tiene el 4% del portafolio, y en total en petróleo, en estas dos empresas, tiene el 12% del portafolio, lo cual hace la segunda posición más importante para Warren Buffett. A Chevron le agregó nada más un 2%, a Occidental Petroleum a su posición este último trimestre le agregó un 22%, y recordemos que él ha mencionado que invertir en petróleo no quiere decir invertir en el precio en el corto plazo, sino invertir en el precio del petróleo en el largo plazo. No sabemos si las vaya a vender, no sabemos qué es lo que él espera, pero hemos escuchado decir a Charlie Munger que él cree que el petróleo va a seguir siendo un negocio muy importante y muy rentable en los próximos 100 años. De hecho, él ha sugerido varias veces que Estados Unidos no permita que se extraiga el petróleo y que únicamente importen petróleo para que en 100 años vuelvan o comiencen a volver a extraer petróleo en los Estados Unidos, ya que el petróleo presumiblemente, o en la expectativa de Charlie Munger, valga mucho más y que haya mucho menos en otros países y en otras geografías. Pero obviamente esto no va a pasar y es una opinión completamente contraria a Charlie Munger, pero diciendo esto nos damos cuenta que ellos ven que es una industria que va a seguir perdurando y que va a seguir generando retornos sobre el capital invertido para el largo plazo, aunque en las crisis financieras usualmente estas empresas llegan a tener pérdidas importantes porque el precio del petróleo llega a caer fuertemente. Y la posición que compró y que compró fuertemente fue TSM o Taiwan Semiconductors, la empresa más grande de producción de chips. Para que se den una idea del tamaño de esta empresa, producen el 24% de los chips del mundo, pero 90% de los chips más avanzados de todo el mundo. Sí, 90% de los chips avanzados que utilizamos en el mundo, en nuestros celulares, se producen en Taiwán o con la empresa de Taiwan
Semiconductors, una empresa que le da una diversificación a Warren Buffett que le permite beneficiarse del crecimiento de la industria de los chips, le permite beneficiarse del crecimiento de Apple, porque los chips que Apple produce, la enorme mayoría, provienen de Taiwan Semiconductors. Ahora, Taiwan Semiconductors sí podríamos decir que es una empresa que no tiene tanta diversificación y que está en un riesgo geográfico. Pero sí, la geopolítica ha traído esta oportunidad que ha hecho que las acciones de Taiwan Semiconductors se vean bastante afectadas y que Warren Buffett pueda ver una oportunidad de precio de que está comprando más valor con su dinero en Taiwan Semiconductors. Ahora, en mi opinión, esta posición sí es una posición que él va a tener para el largo plazo, ya que es una empresa crucial para la economía. Y así como Warren Buffett tiene inversiones en las vías férreas y él menciona que mientras la economía de los Estados Unidos se siga desarrollando y siga creciendo, la empresa de vías férreas que tiene va a seguirse desarrollando, al igual que las empresas de chips. Mientras más se desarrolle el mundo, las empresas líderes en chips pues van a proveer cada vez más porque va a haber más demanda por estos productos. El problema es, ¿seguirán produciendo el 90% de los chips más avanzados o competidores como Intel, por ejemplo, podrán producir mejores chips? Cosa que se ve bastante complicado más en este momento con la diferencia que tiene Taiwan Semiconductors, pero se me hace una posición bastante interesante, muy importante y que creo que veremos por mucho tiempo en el portafolio de Berkshire Hathaway, que aunque es el 1.39% de su portafolio, es una posición que construyó de manera bastante agresiva en tan solo un trimestre. Otras posiciones que redujo, por ejemplo, dos bancos, Bank of New York Mellon Corporation y US Bank Corp, su posición de Bank of America no la tocó, pero redujo en estos otros dos bancos. Activision Blizzard, esta empresa que él compró para poder aprovechar que Microsoft la estaba adquiriendo y verse beneficiado de la diferencia de precio que tienen actualmente a cuando se realice la compra, si es que se realiza, dado que la tienen que aprobar los reguladores en diferentes partes del mundo. Y una posición sumamente interesante a la cual le suma que yo no entiendo es Paramount. Probablemente no la entiendo porque yo estoy invirtiendo específicamente en Disney Plus y creo que Disney Plus y Netflix tienen pues ventajas por sobre los demás presentadores, ventajas por sobre los demás servicios de streaming, junto con, podría decir, que HBO. Pero el problema de Warner Bros., el problema de HBO es que tienen demasiada deuda porque AT&T los dejó con muchísima deuda. Entonces, financieramente, Disney y Netflix son los que más sentido me hacen, ya que Netflix ha estado creando o ha estado generando flujos de efectivo y Disney tiene los parques para poder justificar la inversión en este segmento. Por otra parte, Paramount y Warner Brothers tienen una diversificación muchísimo menor y no sé si vayan a ser ganadores de los servicios de streaming, no sé si vayan a poder competir con precios y poder subir los precios para eventualmente ser verdaderamente rentables como Netflix y como Disney Plus probablemente podrían serlo, de aguantar un poco más y de subir los precios aún más. Pero cuando subas los precios, las personas no se van a quedar con todos los servicios. Creo que habrá adquisiciones, creo que va a haber empresas que lideren y que compren a otros de los competidores en streaming. No lo sé, pero no siento convicción o no siento tanta convicción por una posición como la de Paramount. No sé qué están viendo en Berkshire Hathaway, porque no necesariamente tiene que ser Warren Buffett el que la esté adquiriendo. No sé qué estén viendo en Berkshire Hathaway, en esta empresa, que les diga que es una oportunidad superior a los otros servicios de streaming, o por qué, por ejemplo, Disney ya la habían tenido en su portafolio y se habían arrepentido de venderla. ¿Por qué no están invirtiendo en Disney? A lo mejor no les gusta las finanzas que tienen en estos momentos. Hay muchas razones posibles, pero me deja pensando bastante esa posición. Y sabemos que Apple, sin ningún movimiento, también sigue siendo el 41% del portafolio, la parte principal de su portafolio de bolsa. Y recordemos que el portafolio de bolsa de Berkshire Hathaway es simplemente un segmento de todas las cosas que tiene Berkshire Hathaway, ya que son dueños de muchas empresas por completo de manera privada. Inversionistas, ¿qué posición se les hizo más interesante a ustedes o de qué superinversionistas les gustaría que yo hablase para comentar las compras que han estado realizando? Hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.